Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jesús decía a los discípulos que habían creído en Él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices ustedes serán libres? Jesús le contestó: en verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado. Pero el esclavo no se quedará en la casa para siempre, el Hijo en cambio permanece para siempre. Por tanto, si el Hijo lo hace libre, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero mi palabra no tiene acogida en ustedes y por eso tratan de matarme. Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre, ustedes hacen lo que han aprendido de su padre. Ellos le contestaron de palabra: nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús le dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, actuarían como Abraham. Pero viene alguien que les dice la verdad que ha aprendido de Dios, y ustedes quieren matarme. Esta no es la manera de actuar de Abraham. Ustedes actúan como hizo su padre. Los judíos le dijeron: nosotros no somos hijos de la prostitución, no tenemos más que un solo padre, Dios. Y Jesús les replicó: si Dios fuera su padre, ustedes me amarían a mí, porque yo he salido de Dios para venir aquí. No he venido por mi iniciativa propia, sino que Él mismo me ha enviado. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un encuentro de nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, con unos judíos que se habían convertido al cristianismo. Unos judíos que se habían convertido al cristianismo, ¿no? Y ese es el encuentro que vamos a tener nosotros hoy. Lo que vamos a ver aquí, hermanos y hermanas, es que hay una serie de contradicciones que Cristo quiere corregir en unas personas que quieren vivir el cristianismo a su manera, que quieren vivir el cristianismo conforme a sus antojos. Y hoy vamos a estar hablando de esto, hermanos y hermanas, un evangelio serio que tiene que ver mucho con nuestro discipulado, que tiene que ver mucho con nuestra santidad, con nuestra vocación cristiana, con esa perfección a la que somos llamados de parte de Dios nuestro Padre, hermanos y hermanas. Y nosotros que estamos en este tiempo pues redirigiendo nuestra vida, estamos en este tiempo repensando nuestra vida. Qué buena que tenemos hoy esta bendición, hermanos y hermanas. Si resumimos el evangelio, hoy lo que vamos a encontrar es que Jesucristo lo que habla y lo que dice es que para ser un verdadero discípulo de Cristo, esto significa permanecer en su palabra, porque esa palabra de Dios es la que nos ayuda a conocer la verdad, y por la verdad es que somos libres. Eso lo va a estar diciendo nuestro Señor Jesucristo en el día de hoy. Pero vamos a ver a unas personas, hermanos y hermanas, que quieren ser cristianos o que son cristianos, se han convertido de la religión judía, pero quieren permanecer en el judaísmo, como que las dos cosas a la misma vez. ¿Has oído tú hablar de lo mejor de dos mundos? Pues esto es lo que estamos viendo aquí. Y nuestro Señor Jesucristo obviamente nos va a enseñar que cuando hay ese tipo de situación, lo que va a haber es división. Y ningún imperio, hermanos y hermanas, puede subsistir en medio de tal división. Vamos a trabajar hoy con el antojo, hermanos y hermanas. Así como lo escuchas. ¿Por qué el antojo? Porque es el cristianismo a mi manera. Y estos judíos convertidos al cristianismo querían vivir el cristianismo a su manera y a su antojo, y Cristo los corrige. ¿Cuál es el problema con el antojo, hermanos y hermanas? Antes de pasar a la palabra de Dios, el antojo metido dentro del cristianismo hace mucho daño, porque eso es el cristianismo a mi manera, la religión a mi manera, el yo adoro a Dios a mi manera, a mi antojo, y eso es incompatible con la vida del discipulado y la verdad del discípulo. El antojo, hermanos y hermanas, es un anhelo, el antojo es una ambición personal que se busca de alguna manera satisfacer algo que yo deseo
egoístamente, o sea, muy egoístamente. Y no tenemos en cuenta el que vive de esos antojos y satisface sus antojos, hermanos, no tiene en cuenta la voluntad del prójimo, la voluntad de los demás, ni las posibles consecuencias que tiene su acción personal. No tiene nada de eso en cuenta y hace lo que quiere. Y el que hace lo que quiere crea inconvenientes. Está envuelto, hermanos y hermanas, en los antojos del capricho. Está envuelto en los antojos, en la satisfacción a como dé lugar. Nada de eso puede entrar en la fe, nada de eso puede entrar en el cristianismo, nada de eso puede entrar en la espiritualidad, nada de eso puede entrar en la vocación cristiana, nada de eso puede entrar en el discipulado, hermanos y hermanas. De antojo conocen las mujeres, hermanos y hermanas, para podernos relacionar con el evangelio de hoy y lo que Cristo está atacando. De antojo saben las mujeres que han pasado por el embarazo, porque se antojan, hermanos y hermanas, por un periodo que dura el proceso de embarazo, pero después el antojo desaparece. A manera de nosotros ver esto, mira lo que pasa con la mujer embarazada y mira el peligro que hay con llevar los antojos y, a mi manera, el discipulado a la vida cristiana. Se ha sabido de mujeres que durante el embarazo, hermanos y hermanas, han tenido unos antojos como de comerse un helado con pique. Imagínate tú eso. Comerse salchichas con mermelada de jalea. Comerse, hermanos y hermanas, un melón o una sandía con mantequilla. O hasta comerse galletas untadas con pasta para dientes. ¿Qué tú crees de eso? Eso está registrado en la psicología como antojos de mujeres embarazadas. Eso no es racional, hermanos y hermanas. Y eso no es lógico. Imagínate un cristianismo que se vive a su manera y bajo antojos. Una conversión así, hermanos y hermanas, no tiene sentido. Un discipulado a mi antojo no tiene lógica y no tiene razonamiento. Hoy Jesús, hermanos y hermanas, le pone el cascabel al gato y define verdaderamente lo que es ser discípulo de Él, creer en Él y seguirlo. Acuérdense que aquí Jesucristo está hablando con personas que se convirtieron del judaísmo al cristianismo, hermanos y hermanas, pero como que no estaban dispuestos a soltar lo que tenían en términos del conocimiento de su fe o de su religión. Está hablando para aquellos que creían en Él. Tenían fe, hermanos y hermanas, este tipo de personas, pero tenían un montón de dudas personales acerca de la divinidad de Jesús, de esa identidad. Aquí la discusión se torna en el aspecto de la verdad, hermanos y hermanas. Y yo quiero que tú entiendas que esa verdad que nos hace libre, que viene de la palabra de Dios para los verdaderos discípulos, que es fruto de nuestra conversión cuaresmal, esa verdad de la que habla Cristo no necesariamente es un conjunto de creencias. A veces la gente cree que porque se han memorizado una fórmula del credo, que es una creencia, tengo la verdad. Pero Cristo aquí no está hablando de la verdad necesariamente como un conjunto de creencias, sino que aquí Cristo, para hablar del verdadero discípulo, esa verdad del verdadero discípulo, esa verdad que sale de la palabra de Dios, que provoca la libertad en mí para el verdadero discípulo, hermanos y hermanas, son principios de fidelidad, son principios de lealtad. Y escúchame bien, ¿no? Lo que Cristo está definiendo al discípulo, que realmente es libre a través de la verdad que viene de su palabra como auténtico discípulo de Cristo, es que es fiel. Es fiel a lo que ha entendido como verdad. Está acusándolos de que son infieles, hermanos y hermanas, a estos nuevos cristianos. Lamentablemente aquí entonces lo que vemos, hermanos y hermanas, dentro de la situación de Cristo, es que aquí hay una situación de deslealtad contra aquello que se cree y contra aquello que se practica. Ser leal consigo mismo está ausente en estas personas. Y eso lo tuvimos que haber visto nosotros en nuestra conversión cuaresmal, hermanos y hermanas. Si hemos sido fieles o leales con nosotros mismos. Que si hemos actuado de alguna forma, de una manera que se revele que estamos firmes en aquello que creemos, que hemos actuado delante de Dios en armonía.
La armonía es necesaria en el discipulado y diremos por qué. Pues, hermanos y hermanas, no sé si has tenido la oportunidad de escuchar una sinfónica, ¿no? Escuchar una orquesta sinfónica. Y hay trompetas, y hay flautas, y hay bajo, y hay guitarra, hay violines, hay piano, hay trompetas. Y cuando todo comienza hay armonía, porque tiene su turno y tiene su momento. No están desafinados, hermanos y hermanas, cada cual no va por donde va. El discípulo verdadero es honesto y leal consigo mismo, y eso es, hermanos y hermanas, tener armonía con la palabra de Dios y con mi vida. Tener firmeza con la palabra de Dios y con mi vida. Estar seguros en la vida con la palabra de Dios y cómo yo vivo ese cristianismo. Por lo tanto, así es que la persona gana plena confianza. Aquí hay una seria acusación por parte de nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, precisamente porque no hay confianza en un discipulado que se vive a mi antojo y a mi manera, como hemos visto en el Evangelio de hoy. ¿Cómo lo logramos nosotros, hermanos y hermanas? ¿Cómo logramos nosotros estar como verdaderos y auténticos discípulos que permanecen en la palabra de Dios y que esa palabra de Dios nos revela la verdad y que esa verdad es capaz de hacernos libres? Permanecer en su palabra es lo que pide Cristo el Señor, hermanos y hermanas. Es decir, mantenerse uno sin cambios en lo que uno es, fruto de la conversión. Mantente en lo que tú eres delante de Dios sin que haya cambio por lo que sea la condición que tú estás viviendo, por lo que sea la situación que tú estás viviendo. Tener todo eso en mente. Nuestra unión con Cristo, hermanos y hermanas, depende de su gracia. Y hay que tener su gracia. Uno no se puede alejar de la gracia de Dios en ningún momento. Eso es parte del verdadero discípulo. No sé si estás entendiendo, pero la persona que vive como estos hombres que se convirtieron al cristianismo a su antojo y a su manera, es como decir, pues yo voy al templo cuando a mí me dé la gana. Yo leo la palabra de Dios cuando a mí me dé la gana y a mi manera. Yo me confieso a mi manera. Yo ayudo al prójimo a mi manera. Yo seré fiel en el matrimonio a mi manera. O sea, estos antojos, hermanos y hermanas, no tienen la gracia de Dios. Es como el que quiere decir, yo me confieso a mi manera. Y la gracia de Dios la obtengo hasta sin arrepentimiento, porque Dios es grande y Dios es misericordioso. Entonces, ¿cómo la gracia de Dios va a estar dentro de una situación que lo que yo estoy motivando es que el pecado? Eso es el cristianismo de antojos, hermanos y hermanas. Ese es el cristianismo a mi manera, que no mide las consecuencias de sus actos. Por la fe nosotros, hermanos y hermanas, como verdaderos discípulos de Cristo, Cristo nos ha enseñado en su palabra que nosotros por la fe estamos activos en las cosas de Dios y permanecemos unidos a Cristo por esa misma actividad. La fe tiene, hermanos y hermanas, y hemos aprendido nosotros aquí, la fe tiene las raíces en la actividad de Dios, en la actividad de Dios en nosotros, en cómo se mueve Dios en nosotros, no en cómo te mueves tú a tu manera. Es como yo doy testimonio de que Dios está obrando, de la que presencia de Cristo está conmigo en ese espíritu, que no es nada más que la presencia espiritual de Cristo activa en cada uno de nosotros. Y esto de permanecer, hermanos y hermanas, requiere obediencia. Requiere la obediencia, o sea, el verdadero discípulo está viviendo en obediencia. Eso es nuestra respuesta a la enseñanza de Jesús. Como discípulos, Él es el maestro. Mi respuesta a lo que Él me enseña es obedecer. Obedecer lo que Él dice, no lo que a mí me venga en gana, no el antojo, el capricho, el deseo que yo quiero conquistar egoístamente a mi manera, sin medir las consecuencias, hermanos y hermanas, y sin tener en cuenta la voluntad de los demás. Eso sería tremendamente egoísta, hermanos y hermanas, y eso es un corazón dividido, eso es una lucha interior, una batalla que yo no sé cómo se sobrevive de tal manera. De hecho, estas personas, hermanos y hermanas, caen con Cristo ahí dentro de una situación que se sienten mal porque Cristo les dice, ellos son esclavos, ustedes son esclavos por su pecado y no son libres. Y dicen, no, ¿cómo que nosotros no somos libres? Ellos tratan de decirle a nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos libres porque a nosotros Dios nos sacó de Egipto y nos liberó de la esclavitud. Y que con eso basta.
Pero a ellos se les olvidó que Cristo sabía la historia, hermanos y hermanas. Eran esclavos todavía debido a su pecado, hermanos y hermanas. No eran libres. Y no eran libres porque no tenían la verdad. Y no tenían la verdad porque no tenían la palabra de Jesús. Y al no tener la palabra de Jesús no permanecían en la creencia y el seguimiento de Cristo el Señor y por lo tanto no eran verdaderos discípulos. Fueron esclavos en Egipto y Dios los liberó. Fueron después que salieron de ahí y caen en la tierra prometida. Entonces pierden la tierra prometida y son esclavos de Babilonia en el exilio y caen otra vez como esclavos. Salen de Babilonia, son liberados y caen de esclavos otra vez con los sirios. Y en el momento en que esta gente está hablando con Jesucristo el Señor, también son esclavos, no son libres, ni física ni espiritualmente. No lo son, hermanos y hermanas, porque en aquel momento estaban bajo el dominio del Imperio Romano y eran esclavos del Imperio Romano. Ni libertad física tienen, ni libertad espiritual tienen. Esa forma, hermanos y hermanas, de vivir una espiritualidad de antojo, que no se basa en la realidad. ¿Cómo van a seguir ignorando la realidad? No eres libre, porque el pecado, dice Cristo, esclaviza. De hecho, esos cristianos que están allí convertidos del judaísmo, cuando entra el debate acerca del padre Abraham, como habrás visto en la palabra de Dios hoy, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Ah? O sea, cristianos que no se ven como hijos de Dios Padre, sino como de Abraham. Y espérate, que eso no fue lo que yo enseñé. Vuestro padre Abraham, ok, bueno, una persona y un padre en la fe. Pero nosotros somos hijos de Dios Padre en el cielo. Y ellos le responden, hermanos y hermanas, nosotros no somos hijos de la prostitución. Le dicen a Cristo. Otras versiones dicen, nosotros no somos hijos de la fornicación. ¿Saben lo que están diciendo estos nuevos cristianos? Y el ataque tan serio que le han dirigido a nuestro Señor Jesucristo como nuevos cristianos, ellos saben que Jesucristo es el Hijo de María y que María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Y ellos a su antojo están diciendo, nosotros somos hijos legítimos de Abraham por nuestra fe. Y no somos hijos de la fornicación como tú. Eso es lo que están diciendo, hermano. Y tú sabes lo que están diciendo con eso. Nosotros somos hijos de Abraham, nuestro padre, pero no somos hijos de la prostitución o de la fornicación, dando a entender que ellos conocen la historia del nacimiento de Cristo y que por lo tanto no creen que María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que de alguna manera fue infiel a José cuando estuvo comprometido y por tanto Cristo es un hijo ilegítimo. Todo eso está encerrado ahí, hermanos y hermanas. ¿Estás viendo por dónde va todo esto? Por eso es que Jesucristo dice, ustedes no son verdaderos discípulos, porque el verdadero discípulo permanece en mi palabra. Y esa palabra es la que los va a ayudar a encontrar la verdad, y la verdad os hará libres. Ese permanecer, hermanos y hermanas, también envuelve un aspecto importante en la enseñanza, como hemos dicho, en la obediencia a la palabra de Dios. Y también de llenar nuestras mentes, hermanos y hermanas. Llenar nuestras mentes de la verdad que nos ha enseñado Cristo, el verdadero discípulo. Es respuesta a esa enseñanza de Jesús. Es dirigir nuestra voluntad con la verdad, hermanos y hermanas. No con nuestros caprichos, no con nuestros deseos íntimos, egoístas. No con esas intenciones, hermanos y hermanas, de satisfacer a toda costa lo que yo quiero. No, hay que contar con la voluntad de Dios y por lo tanto la verdad dirige la voluntad del verdadero discípulo. El verdadero discípulo transforma sus afectos por la gracia y la obra del Espíritu Santo. Esa verdad a la que se refiere Cristo para el verdadero discípulo que nace de su palabra es permanecer en su amor, en el amor que viene como un don del Espíritu Santo. Como creyentes, hermanos y hermanas, ahí descansa nuestra vida, en el amor de Dios en nosotros. Eso lo tiene el verdadero cristiano. Por eso, cuando Cristo habla de libertad, hermanos y hermanas, está hablando de que esta gente han perdido la capacidad de escoger.
Han perdido la capacidad de dirigir su forma de actuar y de pensar porque son esclavos del pecado. Entonces ya no dominan ellos el asunto, son dominados. Ya ellos no son los artífices de su propia vida. Ahora tienen un nuevo amo, tienen un nuevo dueño, hermanos y hermanas. Tienen otro Señor porque el que está esclavizado ya no es de Cristo por el pecado. ¿Estás entendiendo lo que Cristo está tratando de corregir aquí? Y decirle a estas personas, dentro de todo lo que ellos entienden, no son libres. Y ningún discípulo, hermanos y hermanas, es libre si fomenta el pecado como un estilo de vida. Por lo tanto, al no tener esa libertad, perdemos la capacidad de escoger. Con Cristo tenemos capacidad para escoger, para dirigir nuestra mente y la voluntad hacia Cristo. Actuar como Cristo actuó, pensar como Cristo pensó. No, como esclavos no. Eso no lo quiere Cristo. Como esclavos, Cristo le dice a esta gente, hermanos, se llaman cristianos convertidos del judaísmo. Estaban sometidos de manera absoluta a las voluntades y al dominio de otra persona que realmente es dueño. Y nuestra libertad es concedida por el Dios Padre del cielo. Cuando no se agarra la verdad, en el discipulado, hermanos y hermanas, caemos en la mentira. Y cuando el verdadero discípulo se aparta de la verdad de Cristo, de su palabra que nos hace libre, la mentira es faltar a la verdad y eso no es lo que quiere Cristo. El discípulo que no tiene la verdad y la coherencia de Cristo el Señor se vuelve deshonrado, hermanos y hermanas, ante los ojos de Dios y ante los ojos de los demás. El discípulo que no está en la verdad dice lo que no piensa y Cristo no quiere eso. El discípulo que no está en la verdad expresa sentimientos que no siente, es simulador, engañador y Cristo no quiere eso. El discípulo que no tiene la verdad de Cristo crean vanas esperanzas, ilusiones, ofrecen impresiones falsas a las personas y son infieles con ellos mismos. Todo eso lo descarta Cristo, hermanos y hermanas, y no es camino de santidad. Eso es fruto de los antojos y del capricho. Teme el discípulo que no tiene la verdad y la palabra de Cristo en la identidad y en la obra del Señor, hermanos y hermanas. Temen las consecuencias de la sinceridad. De la sinceridad que me lleva a mí a decir la verdad. Y prefiero engañar. Fallan a la confianza que el otro ha depositado en ellos. No hay camino así, hermanos y hermanas. Por eso lo quieren matar, porque todo esto se lo dijo Cristo a ellos. Ahora, finalmente, concluyendo, hermanos y hermanas, ¿por qué Jesucristo quiere evitar todo esto? ¿Por qué Cristo quiere corregir la definición y precisar lo que es un discípulo verdadero que sigue y cree en Cristo? Aquel que permanece en su palabra y que la palabra es capaz de darle la verdad y darle la completa libertad. ¿Por qué Jesucristo nos quiere evitar esto? Porque si estos cristianos nuevos vienen en busca de beneficios, hermanos y hermanas, Cristo le está diciendo, la gracia de Dios no se obtiene así, el perdón de Dios no se obtiene así, la bendición de Dios no se obtiene así, la sanación de Dios no se obtiene así. Lo que viene por parte de las gracias que Dios tiene que ofrecernos no se confiere así. Si vienen a buscar solo la conveniencia en oportunismo, yo quiero los beneficios y lo vivo a mi manera y a mi antojo y capricho, Cristo es, hermanos y hermanas, bien firme en señalar que esto realmente, los beneficios de Dios no vienen de esta manera, no se obtienen así, porque así se esquiva la responsabilidad. Y el discípulo falso no es responsable. No es responsable con la misión. No es responsable con su deber. No es responsable con su obligación. El discípulo así, hermanos y hermanas, que no vive de la verdad, quiere el derecho, quiere el privilegio y nada más es lo que está buscando. Un beneficio por derecho que reclama y por privilegio. No le interesa de ninguna forma asumir la verdad de aquellos que son, en verdad, responsables, que tienen obligaciones y tienen también deberes.
Los que viven, hermanos y hermanas, a su antojo el cristianismo no tienen cabida. Nuestra conversión nos purificó de eso. Nuestra conversión nos depuró de eso, hermanos y hermanas. No somos cristianos que vivimos a nuestro antojo, no somos discípulos que vivimos a nuestro antojo. Hacen creer al mundo de abajo, hermanos y hermanas, que están convertidos y no están convertidos. Al mundo de abajo, no el de arriba, el de Dios. A Dios nadie lo engaña. Hacen crecer ese mundo de abajo, porque ese mundo de abajo es terrenal, como dijimos, y también es de fantasía, y no se dan cuenta de que es transitorio. Lamentablemente, se convierten en esclavos y no se quedan en la casa para siempre, como dice Cristo, solo por un tiempo. Porque el esclavo entra en la casa a trabajar y cuando termina de trabajar se tiene que ir. Pero el que es hijo y es libre del Padre Dios del cielo, vive en la casa, come en la casa, duerme en la casa y se queda en la casa del Padre para siempre. Y esa es la diferencia. El que se convierte en esclavo, hermanos y hermanas, recuérdalo, no se queda en la casa para siempre, solo por un tiempo, porque se esclaviza en el pecado. Los que son libres, hermanos y hermanas, viven en el mundo de arriba, en el mundo de Cristo, en el mundo divino. Y como son hijos, permanecen en la casa, porque todo lo que hemos hecho en esa verdad que hemos encontrado en Cristo Jesús es fructificarla, es dar frutos. Y esos frutos son para la eternidad. Ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Poco complicado, ¿verdad? Pero es la realidad. Pongámoslo de esta forma, hermanos y hermanas. No es a mi manera, ni con mis caprichos, ni con mis antojos. Ser un verdadero discípulo de Cristo significa permanecer en su palabra, porque su palabra nos ayuda a conocer la verdad y esa verdad nos hará libres. Hemos de salir de esta cuaresma, hermanos y hermanas, como discípulos auténticos y libres, como hijos de Dios. Oremos. Amén y amén. Pues hasta ahí llegamos, hermanos y hermanas, lo dejamos ahí en el nombre de Dios. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros, con el favor de Dios, te esperamos mañana.